Hola, buenos días a todos. Nada, agradeceros por la presentación y la invitación y nada, en primer lugar felicitar a todas las enfermeras de ese Día Internacional de Enfermería y nada, presentaros un poco el tema que nos toca hoy, que es desigualdades en salud y pues mi presentación se va a basar en lo que es ser migrantes en tiempos de pandemia. Pues bueno, empezamos con lo que son la definición de las desigualdades. Las desigualdades sociales en salud son aquellas diferencias en salud injustas y evitables entre grupos poblacionales diferentes, definidos social, económica, demográfica y geográficamente. Y luego, pues bueno, los ejes de desigualdad, que son la edad, la clase social a la que pertenecemos, como han comentado también antes las compañeras, que es el género, y luego la procedencia de la persona y la etnia de la que pertenecemos. Y luego, pues, los migrantes, esas personas migrantes que decimos que siempre están entre nosotros, yo les llamo nuestros nuevos vecinos, que somos nuevos vecinos, somos vecinos, compartimos todo, el tranvía, el autobús, la escuela, el colegio, los centros de salud, los hospitales y nuevas lenguas, gente que proviene de otros lugares con nuevas lenguas, prácticas no habituales y el concepto de salud y enfermedad, que cómo lo vivimos y cómo lo percibimos como una persona de otra cultura y la concepción de nuestro sistema de salud, cómo lo percibe la persona migrante. Son cosas muy importantes que tenemos como personas inmigrantes y que la persona de aquí lo percibe de una manera diferente a la persona migrante. Y luego, pues bueno, siempre estamos necesitamos saber cómo es el acceso de las personas migrantes a nuestro sistema sanitario. Lo que es la situación administrativa de la persona, que si es regular o irregular, que quiere decir si esa persona tiene papeles o no tiene papeles, y luego de cómo acceder, si sabemos cómo acceder al sistema sanitario, que es diferente al de nuestro país de origen, y luego el miedo que tenemos, la desconfianza, la soledad y la situación laboral a la que tenemos. Nuestra situación laboral también define mucho. Y luego, una cosa muy importante que son las barreras culturales e idiomáticas, como también lo ha comentado antes Jesús en su presentación. Y luego, pues bueno, eso nos sonará a todos, que son los mitos de la inmigración. Siempre hemos oído de que los inmigrantes suponen una amenaza en el sistema sanitario. O sea, o les traemos a nuestras costas y no se les hacen controles que puedan evitar enfermedades contagiosas. Ahora es el COVID. El COVID proviene de China, pero bueno, todos los inmigrantes que llegan en patera en Canarias también los contagian de COVID-19 porque no se les hacen las PCRs para tal. Y luego, por último, como dicen, y otras más que dicen que vienen a parir aquí, así ya son españolas. Y esos son mitos que han estado, pues eso, ¿no?, rulando en nuestra sociedad, tanto antes de la pandemia como ahora con la pandemia. Y luego, por último, pues no sé si algunos recordamos el impacto del Real Decreto Ley del año del 16/2012, que generó más desigualdades en salud en relación con la población autóctona y la población migrante, de que todas aquellas personas migrantes que no tenían papeles dejaron de tener una cobertura sanitaria desde el año 2012. Eso que generó muertes que pudieron evitarse, como por ejemplo el de Al-Fapam, un chico senegalés de 28 años que murió por tuberculosis porque no se le atendió en Mallorca, en las Islas Baleares. El último, una mujer de Nicaragua tras más de 4 horas de espera en las urgencias de Toledo, porque no tenía tarjeta sanitaria, porque en el año 2012 se le quitó la tarjeta sanitaria. Y en Valencia, una mujer boliviana no se ha atendida en los hospitales de Valencia, que esa mujer empezó con gripe y que durante todo ese tiempo no se le atendió por ser inmigrante irregular y no tener papeles. Y ese es el impacto que, pues eso, ¿no?, que tenemos de lo que es el Real Decreto 16/2012. Y luego, pues los mitos dicen otras cosas, ¿no? O sea, los datos. Por ejemplo, un paciente español
o sea, el coste farmacéutico de un paciente español es de 374,01 euros. Y en ese caso, el de un migrante es de 73,70. Y el gasto estimado a la población extranjera es el 6,5% del gasto sanitario. Y las enfermedades crónicas. O sea, la población migrante representa un 40% de las enfermedades crónicas y luego el 61% representa la población española. Y en esa, las personas migrantes consultan un 7% menos al médico de cabecera que las españolas. 35% de la población española acude a la consulta médica en el último mes, frente al 30% de la población extranjera. El 20% de la población migrante no ha ido al médico en el último año, frente al 14% de la población española. Y en los servicios de atención primaria, la población migrante ha acudido al menos un 12%, al menos una vez en el último año. Y la población española, 57,75%, ha acudido al menos en el último año, una vez. Y esa es la parte que más me, pues bueno, que me gusta. Bueno, me gusta todo, pero bueno, esa parte es la que más nos interesa, de qué es la diferencia de que ser inmigrante antes o después en la pandemia. Antes hemos hablado de la situación administrativa y económica, que pues, relacionada con la precariedad laboral, de que si tengo papeles o no, de que sí, o sea, si estoy trabajando o no, o si estoy empadronado. Y luego, la situación de vulnerabilidad social, que antes se encontraba la población migrante, pero también, o sea, que es mayor durante la pandemia, y un rechazo pasivo del sistema o de los profesionales de la salud. Y esa parte, que es lo que más nos interesa, que es la mayor exposición a los peligros del COVID. ¿Por qué? Porque las personas inmigrantes, como antes nos ha comentado Jesús, la mayoría vivimos en casas, o sea, con pocas ventilación, de la que no es lo mismo que una persona de aquí pase la pandemia, el confinamiento en una casa, en un chalet o una casa con 3 habitaciones, en la que estamos 3, o una pareja con sus hijos, y no es lo mismo que vivir 10 en un piso y compartir habitaciones, en el que uno se infecta y que no puede aislarse. ¿Por qué? Porque tiene que compartir el resto de las habitaciones con las personas con las que comparte la habitación, y el difícil cumplimiento de las medidas de seguridad. Y eso son cosas que han estado pasando durante la pandemia, y eso sin contar de que gran parte de esa población no pudo acudir a los centros sanitarios para realizarse una prueba PCR por miedo a estar identificado, porque no tengo papeles y tal. Y luego nosotros hicimos un seguimiento de lo que nos decían: es que yo no puedo salir, me encuentro mal, pero no puedo salir. Y si salgo, me para la policía y es más probable que vuelva a mi país. Esas son cosas que han estado pasando durante la pandemia. Y luego vinieron las restricciones, porque en el mes de marzo del año pasado todas las personas de ese país nos vimos, en el mundo en general nos vimos, o sea, ¿no?, en una situación que tuvimos que quedarnos en casa todos. Y luego, pues, las restricciones eran internas o externas. Pero, por ejemplo, las internas yo las llamo autorrestricción primaria. La autorrestricción primaria quiere decir que esa persona que está en su casa, que no conoce el sistema, no tiene papeles, no tiene acceso a nada, y decide no acudir al médico. ¿Por qué? Por el miedo que siente, la desconfianza y la soledad, que también lo hemos hablado antes. Y luego la autorrestricción secundaria. Esa parte es muy importante y tiene mucho que ver de la experiencia previa que ha tenido la persona migrante durante una atención, o sea, durante su estancia en un hospital, un centro sanitario, y la experiencia y el trato que ha recibido puede conducir a esa persona a no acudir por una segunda vez a los centros sanitarios. Eso es muy importante, porque si yo a mí me han tratado de una manera diferente a la persona autóctona, eso va a influir mucho a la manera de que a día de mañana si quiero acudir al centro sanitario o no. Y luego las restricciones externas, de que si dispongo de la tarjeta sanitaria, cerca de 800.000 personas no tienen tarjeta sanitaria, solo por el hecho de no tener papeles, de encontrarse en una situación irregular.
y la concertación de las citas, y luego de que no se les realizan las pruebas complementarias y las visitas de control. Y luego las propuestas de acción que decimos de que vivimos en una sociedad multicultural, con una diversidad cultural, de que como enfermeras y enfermeros profesionales de la salud tenemos que adaptarnos a la realidad, de que ya no tenemos al paciente de Vitoria, de Bilbao, tenemos pacientes de Bangladesh, de Afganistán, de Senegal, de Mali, de Marruecos, de Argelia, y nos tenemos que adaptar a esas personas. Y luego una competencia una competencia cultural, formar a profesionales de la salud en la interculturalidad. ¿Qué quiere decir? De que tenemos que conocer otras culturas, porque ya lo que decía antes, pertenecemos a una sociedad cada vez más diversa, ¿no? Nuestros sobrinos, o sea, comparten el colegio con otras personas, con personas de otras culturas. Y la incorporación de mediadores interculturales. Hay que trabajar con personas que conocen las dos culturas, por ejemplo, la cultura nuestra y luego la cultura de esas personas inmigrantes. Y luego programas de información sanitaria y programas de salud comunitaria, acercarnos a las personas inmigrantes. Y para terminar, me quedo con esa reflexión de examinar, educar en la tolerancia es dar legitimidad a la diversidad cultural en el mundo. Eso no significa estar de acuerdo o aprobar necesariamente todas las culturas, porque cada cual tiene derecho a aceptarlas o rechazarlas. Reconocer la legitimidad y la singularidad de cada cultura. Y así nada, muchas gracias. He ido muy rápido, ¿no? He ido muy rápido. Ay, perdón. Muchas gracias, Envay. A continuación, Verónica Tiscar González, enfermera, máster en investigación y salud y doctora por la Universidad de Lleida, responsable de investigación, enfermera en el Instituto de Investigación Sanitaria Bioáraba y profesora colaboradora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz. Nos presenta impacto de la pandemia COVID-19 en las desigualdades sociales, análisis político, ético y social. Bueno, Kaixo, egun on denoi. En primer lugar, agradecer a la Escuela de Enfermería la invitación para estar hoy en un día tan especial compartiendo unas reflexiones. Se trata de hacer una reflexión sobre el impacto que la pandemia COVID-19 está teniendo más allá de la salud y hacer ese enfoque desde las desigualdades sociales con un breve análisis a nivel político, ético y social. La pandemia actual por la enfermedad COVID-19 comenzó en la República Popular China, se extendió rápidamente después a nivel internacional y es el 30 de enero del año 2020, el año pasado, cuando el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud lo catalogó como una emergencia de salud global. Datos recientes señalan que en nuestro país, en España, se han producido 3.567.000 casos en este tiempo, datos actualizados este domingo. A nivel mundial habría habido 157.757.355 casos y habrían fallecido al menos 78.792 personas en España y 3.285.210 personas a nivel internacional. Muy probablemente estos datos estén incluso infravalorados, probablemente sean más. Ha supuesto sin duda un reto muy importante a nivel sanitario, pero también político y social de las últimas décadas. La pandemia ha demostrado lo interdependiente que es la comunidad mundial cuando se enfrenta a una amenaza de seguridad sanitaria internacional. También ha quedado claro que los gobiernos de todo el mundo necesitan adoptar cualificaciones clave de liderazgo en la educación sobre desastres y amenazas en la seguridad sanitaria, incluida una obligación moral y ética de apoyar las medidas políticas que se adoptan en el asesoramiento de los expertos. Un momentito. La pandemia COVID supone, por lo tanto, un problema sanitario de gran magnitud, por supuesto, eso no tenemos ninguna duda, pero que ha trascendido más allá y se ha convertido también en un problema político que ha evidenciado ciertas carencias en su gestión a nivel internacional y ha impactado a nivel social y también ha tenido, por supuesto, unas consecuencias desde el punto de vista ético. Si hacemos un análisis de las diferentes formas de enfrentarse a la pandemia de los dirigentes de los diferentes países del denominado primer mundo,
evidencia grandes diferencias, sobre todo los discursos de los primeros meses. Probablemente podemos decir que hemos asistido quizás al mayor ensayo clínico de la historia, ¿no? Sería interesante analizar cómo se ha gestionado precisamente esa pandemia desde los diferentes países, pero hay que tener en cuenta que la forma en la que se gestiona una crisis tiene consecuencias tanto materiales, pero también éticas. El análisis se puede hacer desde muy diversos prismas, podríamos estar toda la mañana analizándolo, pero quería compartir precisamente los resultados de un estudio publicado por Branicki, que lo hacía desde un enfoque feminista. Cuando la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por COVID-19, pide a los países que adopten medidas urgentes y agresivas. Los líderes de todo el mundo empiezan a invocar un lenguaje de campo de batalla, se despliegan metáforas de tipo bélico para movilizar a los ciudadanos en la lucha contra este virus. En Estados Unidos, el expresidente Trump advirtió que estábamos siendo atacados por un enemigo invisible. En Gran Bretaña, el primer ministro Johnson habló de gobierno en tiempo de guerra y en Francia el presidente Macron declaró que el mundo estaba en guerra. Este lenguaje, que es masculino, es militarista, es común en la gestión de la crisis, en gran medida porque muchos gestores de la crisis pues, bueno, vienen o son antiguos expertos militares. Esos enfoques racionalistas de la gestión de la crisis suelen hacer un excesivo hincapié en los riesgos calculables y los resultados mesurables. Sin embargo, en Nueva Zelanda, la primera ministra de Hacienda habló de manera diferente, no de guerra, sino de trabajar juntos, no de enemigos, sino de bondad. Y de esa forma se ponía de manifiesto las dimensiones éticas de la gestión de la crisis. En este artículo que tenéis en pantalla, que es muy interesante y os recomiendo su lectura, la autora se basa en el enfoque de la ética de los cuidados de Carol Gilligan y se sugiere que el ideal del cuidado es, por lo tanto, una actividad de relación de ver y responder a la necesidad, cuidando el mundo, sosteniendo una red de conexión para que nadie se quede solo. Y pone de relieve la importancia de las relaciones precisamente interdependientes y esboza un cambio social que podría suponer hacer un enfoque de la gestión de la crisis basado precisamente en los cuidados, algo muy nuestro de la enfermería. La gestión de la crisis COVID-19 ha tenido repercusiones sin precedentes, de esto no tenemos ninguna duda. En una primera oleada de las medidas de la crisis, el virus se construyó como una amenaza desde el exterior. Muchos países lo que hicieron o lo que hicimos fueron cerrar fronteras e introducir cuarentenas obligatorias. Se adoptan medidas de distanciamiento social, que todos conocemos, medidas de confinamiento, que exigían que los residentes solo salieran de sus casas para realizar actividades denominadas esenciales. Todas estas medidas transforman la vida cotidiana y también la vida dentro de las propias organizaciones y empresas. Por ejemplo, prolifera, y hay un cambio importante, ¿no?, en cuanto al tipo de trabajo, con la proliferación del teletrabajo. Muchas empresas sufren las consecuencias de esta pandemia y millones de personas a nivel mundial se quedan sin empleos. Seguro que todos nosotros conocemos a alguien cercano que ha sufrido las consecuencias directas, ¿no?, a nivel económico de esta crisis. Empresas que han tenido ERTEs, sectores especialmente de la sociedad que han estado especialmente afectados, etcétera. Se estima que a nivel mundial la COVID-19 provocará la pérdida de hasta 195 millones de empleos a tiempo completo. Por lo tanto, esta crisis sanitaria hace tambalear el sistema económico. La forma en que se gestiona una crisis puede tener consecuencias no deseadas, por supuesto. Pronto, de los primeros meses, aparecen ya estudios, como el que tenemos en pantalla, que muestran que las personas de grupos que ya eran estructuralmente desfavorecidos se veían afectadas de manera desproporcionada tanto por la COVID-19 como por las propias medidas adoptadas, que eran necesarias en ese momento, pero que influyen también de forma desigual en la población. Un estudio estadounidense, el que tenemos en pantalla, descubre que los factores estructurales como el acceso a la atención sanitaria, tenemos en cuenta que Estados Unidos además tienen seguros privados, no tienen sanidad pública, la densidad de los hogares y el desempleo habían contribuido a que los condados con una mayor composición de habitantes afroamericanos experimentaron mayores tasas tanto de infección por COVID-19 como de muerte. Otros estudios realizados en Inglaterra, como el que tenemos ahora mismo en la diapositiva, muestran cómo las personas tienen más probabilidades de morir a causa de la COVID-19 si viven en una zona con carencias socioeconómicas. En un informe de las Naciones Unidas se destaca que los efectos de la COVID-19 se agravan para las mujeres y las niñas simplemente en virtud de su sexo, es decir, tenemos también desigualdades en virtud del sexo, del género. El informe continúa diciendo que debido a la COVID-19 las mujeres se enfrentan a impactos económicos agravados debido a la naturaleza desproporcionadamente precaria de su trabajo, mayores niveles de trabajo no remunerado, eso que denominamos la economía sumergida, una mayor exposición también a la violencia de género que se ha vivido durante toda esta pandemia.
Es probable que la COVID-19 tenga repercusiones a largo plazo en la igualdad en el lugar de trabajo, ya que las mujeres pues bueno, quedamos potencialmente excluidas de un mercado laboral en retroceso, o podemos experimentar un estancamiento en la progresión profesional. También podríamos hablar, ¿no?, y podríamos extendernos sobre los problemas añadidos que ha llevado también toda esta situación para la conciliación familiar, que ha afectado, por supuesto, en mayor medida a las mujeres. El mundo del trabajo, que apenas empezábamos a recuperarnos de esa crisis que vivimos en el año 2008, se enfrenta a una pandemia en curso y a una recesión económica que tiene graves efectos sobre los trabajadores en todo el mundo. Y fijaros, según la Organización Internacional del Trabajo, en septiembre del 2020, el 94% de la mano de obra mundial se vio afectada por cierres obligatorios o recomendados, y millones de trabajadores se enfrentaron a lo que hemos comentado, ¿no?, a despidos o reducciones de la jornada laboral. Esta misma organización estimaba que entre 8,8 a 35 millones de personas más se encontrarán en situación de pobreza laboral en todo el mundo. El descenso relativo del empleo es mayor nuevamente para las mujeres que para los hombres y para los trabajadores de categoría inferior en todos los países. Además, tenemos que comentar o subrayar que los trabajadores atrapados en empleo precario, tanto formal como informal, se encuentran entre los más afectados por la pandemia de la COVID. La crisis ha demostrado, por lo tanto, una vez más, lo vulnerables que son millones de trabajadores cuando se produce una crisis. Un dato también importante a tener en cuenta es que a nivel mundial solo el 45% de la población está cubierta por una prestación de protección social, lo que significa que el 55% de la población internacional está completamente desprotegido. En este sentido, nosotros somos realmente privilegiados en nuestro sistema sociosanitario. Con todo ello, podemos hablar hoy de vulnerabilidad epidemiológica, definida como un aumento del riesgo epidemiológico por una mayor exposición a la infección, un retraso en el diagnóstico e identificación de contactos o una mayor dificultad para seguir las medidas de aislamiento o cuarentena, que se deriva de todas estas situaciones que hemos comentado anteriormente. Como podéis imaginar, este concepto lógicamente se encuentra estrechamente relacionado con la vulnerabilidad social. Entre los determinantes sociales que influyen en esa vulnerabilidad epidemiológica de la COVID-19, cabe destacar las condiciones de empleo y trabajo, con un mayor riesgo de exposición de los empleos con presencialidad. En aquellos en los que se desconoce la aplicación de las medidas de prevención, generalmente está grabado, ¿no?, en esa denominada economía sumergida, en las que las medidas de prevención se ven dificultadas por las condiciones laborales precarias, por ejemplo, personas temporeras, y todo ello puede dificultar el diagnóstico y el estudio de los casos. Y además son personas que necesitan trabajar para comer, literalmente, por lo tanto, pues muchas veces puede dificultar, ¿no?, todo el seguimiento de esos casos. La vivienda es otro determinante social importante. Se ha comentado anteriormente también, ¿no?, es un importante determinante de salud. Dificulta el adecuado mantenimiento de las medidas de prevención y control de la infección. La realización de aislamientos también se dificulta, con especial incidencia para población migrante, personas sin hogar, residentes de viviendas colectivas, como pueden ser personas mayores, personas con diagnóstico de trastorno mental grave, que están en situaciones quizás más vulnerables. Los ingresos y la situación económica es, por supuesto, otro determinante social importante. Y todo ello va a suponer una serie de dificultades añadidas para la coordinación de los servicios sociosanitarios y las barreras asociadas a esa prestación telemática, que también en muchos casos, pues bueno, esa situación de vulnerabilidad hace también que no tengan accesible la información, ¿no? También podemos hablar de una brecha digital, que lo hemos visto también durante toda la pandemia. Ante esta realidad social que impacta directamente la salud, podemos hacer unas recomendaciones o unas reflexiones, no me atrevería tanto a hacer recomendaciones, quizás unas reflexiones, siendo conscientes de la dificultad que todo ello conlleva. Se hace necesaria o recomendable la identificación y el análisis de situaciones de vulnerabilidad social y epidemiológica. Para ello sería necesario desagregar y analizar los datos epidemiológicos por variables sociodemográficas y analizar cómo el papel de los determinantes sociales afecta a la aparición de los brotes o a la adopción y seguimiento de las medidas. Es necesaria la coordinación efectiva entre todos los agentes implicados, reforzar las estructuras, los mecanismos de coordinación sociosanitaria entre los ámbitos de servicios sociales y de la salud. Favorecer la comunicación también sería
importante con el diseño de estrategias que fomenten la accesibilidad universal, sensibles a las barreras de comprensión y accesibilidad de los diferentes grupos poblacionales. Y también podemos incluir a personas que tengan algún tipo de discapacidad, que puedan también tener esos problemas a la hora de acceder a la información. Con todo ello, y para concluir, pues bueno, como conclusiones principales podemos decir algo obvio, ¿no? Que el impacto de la pandemia COVID-19 trasciende mucho más allá del ámbito de la salud, que establece un círculo vicioso, el que aquellas personas que ya eran vulnerables y otras personas que por esa destrucción de empleo van a pasar a un estado de vulnerabilidad, son precisamente las que van a sufrir un impacto negativo en su salud, ¿no? Derivada de esta situación. Ahora, posiblemente más que nunca, hay una necesidad urgente de respuestas políticas equitativas e inclusivas que garanticen el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y prioricen el derecho a un trabajo digno en la agenda pública para poder conseguir ese estado de bienestar, ¿no? Y de salud que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho. Como profesionales de la salud debemos contemplar los determinantes sociales, no podemos cerrar los ojos ante ellos, ya que tiene un impacto directo en la salud de nuestra población. Y tenemos que tener en cuenta la elaboración de los diferentes programas de salud, analizar el impacto que a medio plazo todo ello tiene en la calidad y la esperanza de vida de ciertos grupos poblacionales y un poco como dice el dicho, ¿no? Cuando el sabio señala con el dedo, el necio mira solo la punta del dedo y realmente está apuntando a la luna. Y aquí no nos podemos quedar con la gestión a corto plazo de la crisis de la pandemia, que por supuesto es importantísimo, sino que tenemos que empezar a construir a largo plazo para tratar de paliar los efectos que esta crisis va a tener a medio y largo plazo. Con todo ello, eskerrik asko zuen arretagatik. Vale, muchas gracias, Verónica. Para cerrar esta mesa redonda, contamos con Arantxa Sáez de Ibarra, enfermera de la Unidad de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que nos presenta Vitoria-Gasteiz, ciudad saludable. Vale. Bueno, como decía, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para estar en estas jornadas y bueno, espero que os sea muy interesante lo que os voy a contar. Y bueno, por supuesto, felicidades. Bueno, Vitoria-Gasteiz, ciudad saludable. Bueno, cuando hablamos de Vitoria-Gasteiz, que es una ciudad saludable, estamos hablando de una ciudad que contempla la salud en un ámbito integral muy amplio, que contempla la salud, ¿sí? Pero antes que nada, sí que me gustaría que pensaseis cada uno rápido, muy rápido, en esta pregunta: ¿qué es salud? Bien. La Organización Mundial de la Salud en 1948 definió la salud como un completo bienestar físico, psíquico y social. Sin embargo, los cambios demográficos y sociales que surgieron a partir de esta definición, como por ejemplo pues los grandes cambios políticos que se introdujeron, el aumento de la esperanza de vida, el progresivo envejecimiento de la población, pues produjeron la necesidad de crear o de plantearse un nuevo enfoque diferente para poder maximizar la salud. Es entonces cuando en 1984 la Organización Mundial de la Salud la define como la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. Y ya luego, en 1986, en la primera conferencia internacional de promoción de la salud, a través de la Carta de Ottawa, se confirmó este concepto. En definitiva, bueno, ya veis, aquí se introduce la visión positiva de la salud y para trabajar por la mejora de la salud es importante no solamente tener en cuenta los riesgos para la salud y las necesidades de la persona o comunidad, sino que también tenemos que tener en cuenta las fortalezas, las capacidades, las habilidades y los recursos que pueda disponer una persona o la comunidad. Uy, perdonad. En este gráfico se ve de manera muy sencilla, que es el modelo de Dahlgren y Whitehead, que habla sobre los determinantes sociales de la salud y nos introduce también en las desigualdades.
bueno, pues se ven todos aquellos factores que influyen en la salud y que son lo que llamamos los determinantes sociales de la salud. Como vemos en el centro de la pantalla, en color azul, tenemos aquellos factores que no son modificables y que son la edad, el sexo y los factores constitucionales. En color salmón tenemos los estilos de vida que las personas adoptan y, claro, lógicamente, si los estilos que se adoptan no son saludables, pues van a producir un deterioro o van a producir un deterioro de una manera más directa y, por lo tanto, van a aumentar las enfermedades crónicas. Y estos son las causas cercanas de los problemas de salud. Sin embargo, las redes sociales y las comunitarias y las condiciones de vida y de trabajo, bueno, vemos que influyen en esos estilos de vida que las personas adoptan, y estos son lo que llamamos desde promoción de la salud las causas de las causas, porque van a influir, sabemos que influyen en las elecciones que hacen las personas en sus estilos de vida. Y esto es lo que produce, bueno, pues la desigual distribución de nivel de salud en la población. ¿Sí? Entonces, aquí me gustaría centrarme un poquito en lo que son las causas de las causas, esas condiciones de vida y de trabajo, esas redes sociales y comunitarias. Veis que tenemos aquí diferentes ámbitos, aparecen el empleo, el agua y saneamiento, el sistema de salud, los servicios de atención de salud, que se contemplan como un determinante más, no solamente la salud se refiere a los sistemas de salud, sino que también son otros ámbitos. También está el medio ambiente, el urbanismo también es fundamental para la generación de salud y demás. Y aquí en el ayuntamiento tenemos una estructura en diferentes servicios. Yo soy el servicio de salud pública, pero existen otros servicios. Y en el trabajo en equipo de unos con otros podemos mejorar muchísimo la salud de la población, influyendo en esas causas de las causas, pero también sin olvidarnos en la promoción de la salud para poder capacitar y empoderar a las personas para que elijan esos estilos de vida. Intentamos hacer un enfoque integral de salud desde esta perspectiva. Como bien he dicho, los ayuntamientos somos muy cercanos, somos la primera administración que estamos al alcance de la ciudadanía y del entorno, donde las personas viven, trabajan, aman, hacen su vida, ¿sí? Y conocemos los problemas de la ciudad y de la población y además los gobiernos locales ostentan el poder para poder cambiar esas ordenanzas municipales. Pero pero ¿quiénes somos, no? ¿O qué hacemos la unidad de promoción de la salud? Sí, os he dicho a grandes rasgos lo que hacemos, pero me gustaría decir, ya que es el Día de la Enfermería, que somos un equipo de 4 enfermeras junto con la jefatura, las que trabajamos en 2 líneas. Trabajamos en la promoción de esos estilos de vida saludables, que hemos dicho que eran las causas cercanas, y luego también trabajamos con el resto de servicios del ayuntamiento para poder incorporar la salud en todos los ámbitos, incorporar esa visión de salud, esa perspectiva de salud de una manera transversal a todo el ayuntamiento. Bueno, tenemos dentro de lo que son los estilos de vida saludables, bajando un poquito ya más a la realidad, y realizamos actividades tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito del ámbito escolar. En el ámbito comunitario ya sabéis que tenemos diferentes centros cívicos a lo largo de la ciudad y bueno, ahí desarrollamos actividades o programas específicos de salud, de prevención de enfermedades cardiovasculares, de promoción de estilos de alimentación saludables y luego bueno, pues también hacemos otro tipo pues charlas que tengan que ver pues para poder empoderar a la población, ¿no? en aspectos puntuales. Por otro lado, en el ámbito escolar tenemos programas que se ofertan junto con todos los demás programas del ayuntamiento a todos los centros educativos de Vitoria-Gasteiz de manera gratuita. Ellos eligen y nosotros tenemos, pues entre otros,
pues también la promoción de estilos de alimentación saludables, primeros auxilios, higiene personal, higiene postural, desde edades ya muy tempranas, muy chiquititas. Por supuesto, la prevención de adicciones también, en sus tres vertientes de prevención, en la prevención universal, la selectiva y la reducción de riesgos. También tenemos desfibriladores en este sentido. Y bueno, luego un tema que tenemos que tener muy en cuenta en promoción de la salud es que necesitamos de la participación ciudadana. Necesitamos de la participación ciudadana porque son buenísimos conocedores de la realidad y son quienes nos van a dar una información muy interesante y que nos va a hacer que nuestro trabajo pues haga mejor, evidentemente, y que consigamos entre todos el objetivo que tenemos. Y por supuesto, sin dejar de lado, por supuestísimo, a las asociaciones, que tenemos varias, tantos como 30 y tantos convenios con asociaciones de familiares y enfermos de patologías crónicas y de adicciones también. Bien, y luego con respecto a la salud en todas las políticas, porque para mí hoy es muy importante y me gustaría que os quedaseis con esa pequeña semillita, que el trabajo nuestro en enfermería no solamente es cuidar a aquellas personas que están enfermas, es que podemos cuidar a las personas que están sanas, a las personas también que están enfermas les vamos a ayudar y es un ámbito apasionante, es precioso. Bien, pues la Vitoria-Gasteiz Ciudad Saludable hemos dicho que se trata de incorporar la política y la perspectiva de salud desde un enfoque de equidad y esto se refiere a que no podemos permitir que hayan injusticias y que esas causas que nos producen un empeoramiento de la salud, ¿sí?, que si se pueden evitar y si son injustas, eso lo tenemos que quitar y lo tenemos que erradicar, porque ya sabemos que la salud es un derecho universal y por tanto tenemos que llegar a todo el mundo. Bueno, pues en la Red Española de Ciudades Saludables formamos parte somos ciudad miembro desde el año 2002, que cuelga del proyecto, el movimiento de ciudades saludables de la Organización Mundial de la Salud y que estamos también incorporados y que somos miembros desde el año 2003 en sus diferentes fases. Y bueno, esta semana, ayer mismo, tuvimos la noticia de que ya somos ciudad miembro de las ciudades saludables europeas de la Organización Mundial de la Salud. Así que, genial, estoy encantada, mejor día que hoy para poder transmitir esta noticia, pues no lo hay. Y bueno, y por supuesto el plan de salud, tenemos también una mesa de salud intersectorial, porque tenemos que tener algún foro, ¿no?, para poder hablar. Tenemos las redes comunitarias, súper importantes, en estos momentos tenemos 2, que colaboramos en 2, y por supuesto nosotros tenemos que estar presentes en todos los planes municipales. Por lo tanto, una ciudad saludable tiene que ser una ciudad que reúna las condiciones óptimas para que las personas vivan de la mejor manera posible, atendiendo a su máximo potencial de desarrollo, donde puedan crecer, donde puedan aprender, donde puedan soñar, despiertos también, por supuesto, donde puedan amar y donde puedan prosperar. Vale, esto supone que tenemos que analizar de una manera periódica, si cabe, los determinantes de la salud. Supone tener que detectar los factores de desigualdad, ¿no?, que van a ser los que van a poder generar esas inequidades en salud. Por supuesto, tenemos que diseñar acciones de una manera intersectorial entre los diferentes ámbitos y contando también con la participación ciudadana, y también tenemos que evaluar, por supuesto. Como hemos dicho, salud en todas las políticas dentro del ayuntamiento. Una de las partes importantes es la mesa de salud. En esta mesa lo que hacemos es intentar valorar que todas las acciones que salen desde el ayuntamiento que tengan un impacto positivo en salud. Y es bonito y es muy enriquecedor, entre otras cosas. Y bueno, aquí tenéis los servicios o los ámbitos que estamos en estos momentos en esta mesa de salud. ¿Vale? Y luego, bueno, pues el tercer plan de mejora de la salud de Vitoria-Gasteiz. Hemos comenzado hace poquito a hacer este plan, hemos iniciado este proceso.
el objetivo general, la línea que queremos seguir en el objetivo es el de fomentar la salud y el bienestar de la población, promoviendo entornos de vida saludables y potenciando la seguridad. Y lo vemos como una oportunidad para intentar esforzarnos, coordinar e integrar todos los esfuerzos de todo el mundo para velar por la salud, ¿no? A todos los niveles. Evidentemente, no solamente es a nivel intramunicipal, dentro del ayuntamiento, las colaboraciones que vamos a necesitar para poder abordar la salud. Va a haber en determinadas cosas que vamos a necesitar y que necesitamos de la colaboración de otras instituciones para poder abordar de una manera integral los problemas detectados. Hemos empezado hace poquito, os he comentado, llevamos desde enero. En estos momentos estamos en una fase de investigación cuantitativa de datos, ¿sí? Lo queremos hacer por barrios porque pensamos que no vale el café para todos en este sentido, porque cada barrio ya sabemos que dime tu código postal y te diré qué salud tienes. Entonces queremos saber cuáles son esas desigualdades que se pueden dar por barrios y esas inequidades. Y bueno, en principio el marco conceptual que queremos seguir, por supuesto, es el de la 7ª fase de la Organización Mundial de la Salud y el de la Agenda 2030. Y por supuesto, bueno, vuelvo a repetir lo que he estado hablando, ¿no? De una manera intersectorial, con la participación ciudadana, ¿sí? Y lo que sí que tenemos claro es que queremos hacer un plan de salud que sea una herramienta de trabajo, que nos dé trabajo, que nos dé trabajo. En la medida en que nos dé trabajo, hombre, significa que tenemos cosas que mejorar, por supuesto, las hay. Vamos a abordarlo y vamos a intentar evitar que esas injusticias que se dan a nivel de salud. Y bueno, algunas de las cositas, ya para terminar ya con esta diapositiva, o sea, con esta presentación, disculpad, algunas de las cosas o de las reflexiones que podemos darle respuesta, todo irá en función de ese análisis cuantitativo y cualitativo que vendrá después, pues les podremos dar respuesta, ¿sí? Pues por ejemplo, si tenemos suficientes bancos, por ejemplo, en un barrio que tenga, por ejemplo, una prevalencia importante de personas con enfermedades cardiovasculares. Bueno, si ponemos bancos o nos aseguramos de que haya suficientes bancos en la calle, vamos a promover que estas personas realicen actividad física, porque una de las causas por las que hay veces que no salen es porque, claro, si tienes una claudicación intermitente y tienes que pararte y no tienes sitios donde sentarte, pues es un problema, ¿sí? Y bueno, la calidad del agua de consumo también es súper importante, la calidad del aire y sobre todo llegar a aquellas personas que necesitan, que necesitan esas acciones que hacemos o que tenemos en la ciudad, que sean las que verdaderamente accedan, las que lo necesitan tienen que acceder y necesitamos acceder. Hay personas que se nos quedan fuera del sistema, tenemos que llegar a esas personas. Y una ciudad saludable es eso, es llegar a las personas en el ámbito que sea, en la cuestión que sea, llegar a esas personas porque son las que más lo necesitan y quienes más se van a favorecer del tema. Y para el resto, por supuesto, va a estar estupendo. Pues nada, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de hablar y espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Arantxa, eskerrik asko. Tras escuchar a estas enfermeras, sus extraordinarias intervenciones en torno a su experiencia profesional en relación a las desigualdades en salud, damos paso al turno de preguntas. Muchísimas gracias a los tres, Envai, Verónica y Arantxa. Os voy a pasar a comunicar un par de preguntas que hemos recibido y la primera va dirigida para Envai. Es una pregunta que nos hace una alumna, Enara, y dice lo siguiente. Euskal Herriko harrera saretara iristen diren inmigranteen osasun beharrak asetuta daudela uste duzu? Hala ez bada, zein arlo indartuko zenuke?
lo que nos viene a preguntar Enara es que si crees que las necesidades de salud de los inmigrantes están cubiertas hoy en día por el sistema de salud y si no fuera así, ¿cuáles serían las áreas que pondrías reforzar? Pues bueno, yo respecto a la pregunta, lo que puedo contestar que no todas las personas inmigrantes tienen acceso a los servicios de salud, de que, por ejemplo, en Euskadi, aquellas personas que no llevan más de un año de empadronamiento no tienen acceso a una tarjeta sanitaria. Sin embargo, pues bueno, hay otras ciudades de las que ni con 3 años ni con 4 consigues una tarjeta sanitaria. Con lo cual, que las necesidades no están del todo cubiertas. Y luego, pues el acceso que podemos tener con la población migrante yo creo que es desde la atención primaria, que es la base del sistema de salud. Es donde podemos llegar, o sea, desde la atención primaria donde podemos tener acceso a todo tipo de personas y a todas las comunidades y poder llevar a cabo una serie de acciones como es la promoción de la salud comunitaria, hacer educación para la salud a esas personas y con esas comunidades y acercarnos un poco más a la realidad de las personas migrantes. Porque, o sea, es más fácil desde el centro hospitalario o desde mi consulta decir que, pues bueno, no se integran, pero sin embargo yo no me integro en su cultura y tampoco quiero saber. Hay una frase que dice Sami Naer que dice, para entender a un italiano hay que adentrarse en la cultura italiana, y es así. O sea, que al final yo si quiero saber de las necesidades que tenga la población migrante, pues igual tengo que acceder a su cultura y adentrarme a su cultura y ver qué es lo que necesitan. Mira, es que Mai. Bueno, pues la segunda pregunta nos la hace Estíbaliz Cristóbal y va dirigida a Verónica. Y Estíbaliz nos dice, ¿qué propones para que los profesionales sanitarios, en concreto las enfermeras, tengan en cuenta en su día a día los determinantes de salud? Vale. Bueno, es que recasco por la pregunta. Yo respondería desde 2 ámbitos diferentes, ¿no? En primer lugar, como enfermera investigadora o dedicada a la investigación, yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, como ya he dicho en la ponencia, en el análisis, ¿no? de la situación. En este caso estamos hablando del efecto de la pandemia COVID-19, pero es aplicable a cualquier situación. Nosotros ya en nuestro equipo de investigación hace mucho tiempo que en todos los estudios estamos incorporando una perspectiva de género y también de desigualdades sociales. De hecho, uno de los datos que recogemos es el código postal para analizar después las personas que han participado en ese estudio, bueno, pues a qué nivel socioeconómico, etcétera, pertenecen, ¿no? De hecho, un estudio reciente que hemos realizado con la COVID-19, durante las semanas de confinamiento más estricto, vimos qué impacto había tenido en los escolares de País Vasco esas medidas de confinamiento. Una vez realizado ese estudio y viendo los resultados, tuvimos ese deber ético y moral, ¿no? Como profesionales de la salud, como enfermeras concretamente, de hacer un estudio de implantación. Realizamos un estudio cuasi experimental en el que un grupo de profesionales, médicos, enfermeras, licenciados en ejercicio físico y deporte, elaboramos un contenido adaptado para promover la salud física y mental de los escolares y lo lanzamos a nivel estatal. Y lo que hicimos también, aparte, fue recoger la adherencia a hábitos saludables, analizarlo precisamente por ese código postal, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Ya llevado a la práctica clínica, ¿qué podemos hacer enfermeras en nuestro día a día? Lo he comentado también en la presentación, es muy importante. Primero, conocerlo. Si no analizamos en qué situación está nuestra población, no vamos a poder adaptar los cuidados que les demos. Lo primero es conocer el marco contextual y social en el que estamos trabajando y después establecer esas sinergias. Yo creo que es muy importante también, ¿no? Establecer sinergias entre lo social y la salud para que de esa forma entre todos empujemos a la misma dirección y podamos ayudar. Mira, es que Verónica. Vale, y a Azkenik acabamos de recibir una pregunta que nos lanza Blanca García y es para Arantxa. Y dice lo siguiente. ¿Qué opciones de participación disponemos las enfermeras para tomar parte en la elaboración de políticas de salud pública? Bien. Bueno, como ya os he comentado antes, el Ayuntamiento, a través del Servicio de Participación Ciudadana, dispone de unos foros, bien son los elkargunes o los ausogunes. Se suelen realizar siempre en los centros cívicos, los ausogunes, y son cuestiones que tienen que ver con barrios
Y luego también tenemos en el Cargune nuestro propio de salud y consumo, ahí también se puede ayudar a tener en cuenta determinadas perspectivas. Ahí nosotros lo que hacemos es dar cuenta a la población de las cosas, explicar a la población lo que estamos haciendo. Atendemos a las sugerencias desde cada punto, o sea, desde cada una de las personas, porque pues, tenemos gente particular que puede venir, asociaciones, empresas, en fin, tenemos que pues eso, atendemos todas esas sugerencias, las tenemos en cuenta. Desde luego las aportaciones son siempre todas bienvenidas. Ahí vamos a incorporar, cuando tengamos los primeros resultados o bueno, cuando tengamos esa fase del diagnóstico completo, ¿no? de la parte de investigación cualitativa y la parte de investigación cuantitativa, que tengamos esos perfiles por barrios, vamos a trasladarlo y bueno, a la hora de esas aportaciones en cuanto a las acciones que se puedan realizar, ahí sí podemos, sí que por supuesto que todo el mundo está abierto. Entonces, ¿dónde? Lo primero de todo, si estáis interesados en acudir a cualquiera de los elkargunes de salud y consumo o a los ausogunes de cualquier barrio de Vitoria-Gasteiz, lo primero que tenéis que hacer es darnos vuestro correo electrónico. Os he dejado en la diapositiva antes que si queréis participar, que podéis mandar un correo electrónico para que nosotros os vayamos comunicando pues cuándo van a ser. El siguiente creo que es el día 8 de junio. Y bueno, ahí nos escuchamos todos y nos tenemos en cuenta todos. No sé si he contestado exactamente a la pregunta, pero bueno. Muchas gracias, Arantxa. Yo entiendo que sí, no nos han hecho llegar ninguna alegación, yo entiendo que sí. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Bye. Muchas gracias a las tres componentes de esta mesa por sus diferentes perspectivas.